El problema radica en que ese examen no se puede pedir en ningún trabajo. El problema radica en que ese examen no se puede pedir en ningún trabajo. Tenemos que poner el contexto de que cuando yo no aparecí en los primeros grabaciones en Perú, Mega filtró cosas que no eran verdad. Incluso ustedes acá hablaron y en todos los programas hablaron cosas que no eran la verdad. Yo tengo algunas dudas que el público también las tiene y me gustaría que ustedes pudieran responder de alguna forma, porque también hay como una nebulosa entre medio respecto a cuando tú te realizas el examen, que sale positivo, tú comienzas como que todo estaba muy avanzado, ¿cierto? Tú habías grabado la publicidad del reality. Había venido a Chile. Había hecho fotografías, había hecho un montón de cosas. Entonces, según lo que yo he podido reportear, cuando tú vas a una prueba de casting para ingresar a un reality, como que todo se condiciona a eso como por fases o por etapas. Entonces, tengo la sensación de que particularmente contigo, no sé si fue por mutuo acuerdo o en base a confianza mutua entre ustedes o tú y la producción, como que se avanzó mucho en esta etapa, se fueron saltando etapas y fueron quedando otras desfasadas. Respecto, me refiero al proceso de exámenes en general, de todos los exámenes que se tienen que realizar para que un participante de un reality ingrese a un encierro. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se fue avanzando con tanta celeridad y esto se fue como quedando atrás, el tema de los exámenes? Bueno, te voy a responder, pero te voy a dar una situación que es grave. Primero, los test yo me lo hago en Perú. Ya llegando a Perú con todas mis cosas, después que ya había firmado el contrato, después que había venido a Chile a firmar el comercial, me habían anunciado, etcétera, etcétera. Pero el problema radica en que ese examen no se puede pedir en ningún trabajo. No se puede pedir. No se puede pedir. Ni siquiera la ley de la minería, que es la ley más exigente respecto a medidas laborales, se puede pedir. Lo mismo que el test de embarazo. O sea, acá en este canal ustedes les pidieron un test de embarazo, o sea, eso es ilegal. Es ilegal. Y también es importante destacar, muy bueno tu punto del tema de la fase. El contrato partió ejecutándose en la fase 1, que era la fase de promoción, y la fase del encierro también partió ejecutándose porque el encierro partía desde el 26 de septiembre, que era cuando Dimondo estaba ya en Perú, encerrado en el hotel, y se hace la brecha de confidencialidad de su diagnóstico. Hizo grabaciones con Laura Bozzo el día anterior, el día 25, se hacen una serie de cosas, entonces que Mega diga que no se ejecutaron, no se prestaron ciertos servicios, o sea, una mentira. Una mentira más. Oh, mira, bueno, ahí estamos viendo imágenes de cómo esperábamos ese momento de tu participación en el reality, Maxi. Pero antes de cerrar ese punto, todavía tengo una duda respecto al tema de, ya está claro el tema de que las fases, digamos, no fueron tan protocolares como se establecía en otros realities. Pero, en definitiva... ¿A qué te refieres con protocolares? Por ejemplo, cuando una persona es llamada a realizar un casting para ingresar a un reality, yo he hablado con muchos participantes, como sabía que venía Dimondo y venías tú, hablé con muchos ex participantes de reality que pasaron por este mismo proceso. Incluso hablé con un ex participante del internado, que está afuera, y me dice que la promoción y todo eso se graba posteriormente a cuando ya está todo ok respecto a la compatibilidad de salud del participante. Ahora, tú acá nos acabas de decir que según lo que tú estableces... Según lo que el contrato establece, ¿ya? Yo estoy reproduciendo lo que dice el contrato. ¿Ya? No se podría haber pedido este examen a un participante. Pero creo que, en definitiva, lo que me dice este ex participante es como que eso era condicionante por lo que implica encerrarse tanto tiempo en una... Te lo aclaro al tiro. Me queda clara esa idea. Pero para cerrar. Y entonces, por lo que implica, por la convivencia, porque puede generarse algún tipo de encuentro sexual, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes no... Claro, tú no sabías, supuestamente, de tu condición y de tu condición de portador y de persona viviendo con VIH. Pero eso es optativo. Cualquier persona se podía negar a hacerse el examen y eso era un condicionante para que tú no siguieras con el proceso adelante. Nunca te plantearon eso. Si tú no quieres realizarte el examen, tú lo planteaste que no querías realizarte el examen, no dijiste nada.
Bueno, primero, no es que supuestamente yo no sabía de que yo era portador de VIH, no sabía. Y segundo, claro, lo que pasa es que yo no sé cómo funciona, yo no sabía que muchos de los participantes ya se habían hecho el examen antes de hacer la promo. Quiero decir, no estoy yo involucrado en la producción de... A ti te dicen lo que tienes que hacer. Pero vamos a los hechos concretos. Pero te hacen una batería de exámenes y no te advierten que te están haciendo un examen de VIH. Bueno, primero no está en el contrato que te van a hacer exámenes, porque... No, no estaba que te iban a hacer el examen de VIH. Ah, perfecto. A ver, aclaremos acá la nebulosa, por eso quería aclarar tu punto antes, porque hay mucho detalle y uno se va perdiendo. El contrato establece que el participante tiene que estar con las debidas condiciones de salud al día para poder participar. Eso es lo único que habla respecto a las condiciones de salud. Es muy vago. Es muy vago, ya. Exactamente. Y agrega que nosotros autorizamos a un tercero, que era obviamente un especialista de salud, a realizar exámenes médicos. Y se entendía que obviamente ese especialista de salud iba a manejar esos exámenes médicos dentro de la confidencialidad médico-paciente. Sí. Cuando le hacen las entrevistas telemáticas que no están grabadas, se le menciona una serie de baterías de exámenes bien rápido. Yo me acuerdo de haber escuchado VIH y creo que dijiste, no tengo ningún problema, yo estoy súper sano porque Dimondo se hace chequeos regulares. Ya, eso es clave. Es clave. Eso es más, cuando se le detecta el VIH, yo le digo, ¿tú sabías o no? Porque yo no te voy a avalar a ti, aunque seas mi jefe, en mentir y decir de que tú no sabías esto. Yo necesito que me digas toda la verdad. Porque esto va a aparecer en tu historial médico en Estados Unidos, si es que eres positivo. Y lo van a pedir y van a oficiar a los tribunales allá. Entonces, no hay salida. Esto es con la verdad, te guste o no te guste. Claro. Y él me dijo, ningún problema, y estamos clarísimos con eso. Entonces, esa es la prueba mayor de que él no sabía. Fue la prueba que yo le exigí a él de que él no sabía. Pero tú hablaste, Felipe, en algún momento que este tipo de exámenes no era legal. Claro, no es legal. Lo que pasa es que la producción lo que hace es que trabaja bajo un formato de prestación de servicios, que es un contrato civil. Y eso, en el fondo, no te permite demandar ante los tribunales laborales. Te permite solamente demandar en sede civil, que tiene otras sanciones menores y un procedimiento más largo y más complejo. Pero la primacía de la realidad en Chile es lo que opera, y si tú estás trabajando bajo otro contrato que no sea laboral, pero igual estás trabajando, pasa a ser el chanchullo de Chile, tan típico. Entonces se recalifica. Pero, y en el ambiente laboral no se puede, y ni siquiera en el de civil, que te puedan obligar a hacerte un examen para prestar prestaciones. La ley de VIH lo prohíbe. Perfecto, pero entonces podrían haber dicho que no. Es responsable hacérselo, creo que sí. Creo que me parece súper bien la decisión que tomaron, pero podrían haber dicho que no. Si decíamos que no, la condición de los exámenes era una condición de o tú te los haces o no entras. Y también hay que aclarar, hay que aclarar también de que el tema del VIH hay mucha ignorancia. O sea, si tú empiezas con el tratamiento inmediatamente, la única vía de transmisión es la vía sexual, y obviamente para eso solamente el uso de preservativo tú ya puedes protegerte, y además de eso tú también les puedes decir a las personas, oye, yo tengo este tema, no estoy indetectable todavía, pero si me corto con un cuchillo o te está cerca mi saliva, no te va a contagiar. Ahora, hay otro punto respecto a este mismo, porque como el examen fue realizado en Perú o en Chile. En Perú. En Perú. Por lo tanto, todo el movimiento, digamos, administrativo, o tenía que haberse calificado desde la jurisdicción de Perú, ¿no? Desde la parte de No necesariamente. Perú. Porque aquí en Chile dice la ley 19.779, que está promulgada en curso desde el año 2003, establece justamente la confidencialidad y la voluntariedad de realizarse el examen. Entonces, también es importante para el público aclarar, todo esto se desarrolló en Perú. ¿Cómo es la legislación actual al respecto? Porque también la demanda que ustedes interpusieron, ¿se verá en la justicia peruana o chilena? 100% en la justicia chilena, porque el contrato establece que todos los conflictos que tengamos como contraparte tienen que ser resueltos en Chile, primero que nada. El contrato tuvo efecto en Chile porque la fase número 1 del comercial, donde él dice que está atrapado, no sé qué, entre rejas, ahí eso se ejecutó también en Chile. Y la productora Global Content sale by Mega, o sea, es realizado por Mega esa productora, y ellos son Patricio Hernández es el representante legal de esa productora en Perú. Entonces, todo viene de Chile, todo lo ejecuta Chile,
Así que estamos perfectamente en el tema como de la competencia, en qué país tenemos que estar. Chile. Y respecto a tu pregunta de la ley de VIH, ¿cuál aplica? La ley de Perú es exactamente igual y son todas las leyes iguales en todos los países porque la ONU permió esta ley como una legislación global para controlar la pandemia del VIH. Perfecto. Y también para que en el fondo todos los estándares fueran los mismos, que el de confidencialidad. Claro. Dimondo, en un principio, y dime si me equivoco, la idea que se nos daba era que tú efectivamente habías decidido no seguir o no ingresar en definitiva al reality porque había irregularidades con respecto a las visas de trabajo. Y luego, a través de Primer Plano, nos enteramos que además había, como tú dices, discriminación con respecto Más sorpresas. Más sorpresas. Fueron apareciendo sorpresas. ¿Por qué te decides a contarle a la gente, al público, de que eres portador del VIH? ¿Hubo algo especial que te gatilló como para decir, mira, yo necesito contar mi verdad? Me imagino que te sientes más tranquilo, más liberado. Cuéntanos un poquito de esa parte de tu corazoncito. Bueno, lo que pasa es que es una mezcla de corazón y de cosas que fueron sucediendo. De partida tenemos que poner en contexto de que cuando yo no aparecí en los primeros grabaciones en Perú, Mega filtró cosas que no eran verdad. Incluso ustedes acá hablaron y en todos los programas hablaron cosas que no eran la verdad, no eran lo central. Y obviamente yo siempre me quedé callado porque todavía estábamos tratando de arreglar para que yo pudiese entrar. Obviamente presentamos y le dije, miren, al comienzo cuando me discriminaron esa primera semana, todas las conversaciones tenían que ver con, miren, ustedes me discriminaron, yo me estoy haciendo evaluación aquí en Chile con una doctora, me recetó el medicamento, me dio mi certificado de salud para poder participar. Y entonces todas esas cuestionamientos a ellos los puso en una situación donde se dieron cuenta de que si realmente no me dejaban entrar, que efectivamente en ese mismo momento era discriminación. Quiero decir, incluso 3 días después de mi diagnóstico, Jennifer Mahuida, la ejecutiva de producción del programa, ya estaba conversando con Felipe sobre la anulación del contrato. Esto fue inmediato, o sea, ellos nos dicen, mira... Solo un antecedente, ni siquiera había recibido el tercer test en Perú, el resultado de ese, y ya estaban hablando de la anulación del contrato. El test confirmatorio, el equivalente al Instituto el Western Blot. Claro, para entender, ustedes... Que da en el fondo la confirmación legal. Ustedes tenían la opción, o las ganas, o la chance de que esto se solucionara y que pudieras entrar al internado. Entonces yo no perseveré en querer hacer nada público, dejé que todo el mundo hablara... especulara lo que... En verdad no especular, era lo que Mega había empezado a filtrar. Ya. Porque incluso en el programa de usted y todos los programas decían las fuentes de Mega, las fuentes de Mega, las fuentes de Mega. Efectivamente ellos, si ustedes escuchan todas las cosas que ellos dijeron, eran cosas que nosotros habíamos acordado. Quizás las tergiversaban, las decían... En el fondo estaban usando a todos los periodistas para que dijesen cosas para que los dejara bien a ellos y me dejara mal a mí, porque soy yo el que quedé como el divo.